Le doy la palabra a la doctora para que nos presente su trabajo. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer al doctor Rivera por su invitación, al doctor Castellanos, a la doctora Vázquez por su asesoría y a todos ustedes por su amable presencia en una noche que está frío y que bueno, quisiéramos estar en otros lugares, ¿no? Bueno, y el tema que vamos a ver hoy es el manejo perioperatorio del paciente con enfermedad psiquiátrica. No quise dejar pasar esta oportunidad de mostrarles esta imagen donde vemos el Manicomio General de la Castañeda. Esto a razón de que, bueno, se cumplen 100 años de la psiquiatría en México. Hice una foto de 1910 cuando se inauguró este hospital por Porfirio Díaz. Es el hospital actualmente, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde se trasladaron todos los pacientes que se encontraban en este hospital anteriormente. Y bueno, esta imagen que bueno, me gusta presentarla siempre que tengo oportunidad de hablar sobre este tema, porque se titula La extracción de la piedra de la locura. Y nos hace reflexionar un poco sobre la concepción que tenemos de los pacientes psiquiátricos. Muchas veces los vemos como algo mágico, como comentaba el doctor Castellanos, como algo que nunca se nos va a presentar, como algo que, como pacientes que están recluidos en un área y que nunca vamos a tener el contacto directo con ellos. Y precisamente en esta imagen es lo que presenta, es lo que representa la charlatanería que a veces ¿no? Abunda. Esos pacientes en algún momento están rezagados, están olvidados. Y bueno, tenemos que hacer un abordaje más científico de ellos. Y nosotros con ese don que tenemos como anestesiólogos de la observación, de la clínica, pues yo creo que podemos ofrecerles mucho. Y van a darse cuenta que bueno, se requiere una valoración muy completa, un acercamiento a estos pacientes, porque muchas veces ellos no pueden expresar realmente lo que están sintiendo, y es el objetivo de esta plática, sensibilizarlos un poco de la necesidad pues que tienen estos pacientes psiquiátricos. Y bueno, esta definición yo siento que engloba muy bien este concepto que les comento. La enfermedad mental se define como una alteración química, eléctrica u orgánica, multicausal, con alteración de la psiquis y con una importante repercusión sistémica. Vamos a darnos cuenta que nada más el problema no está únicamente en la mente, sino que esos pacientes tienen un deterioro físico importante y que bueno, va a complicar su manejo perioperatorio. Hablando un poco de epidemiología, las enfermedades mentales se presentan entre el 15 al 18% de la población general. Esto se ha tomado de los programas de acción en salud mental, que bueno, en tiempos recientes se ha hecho también mucho hincapié en darles precisamente este apoyo a este tipo de pacientes. Aquí vemos las estadísticas, la depresión está en primer lugar y bueno, predomina en mujeres, la epilepsia y algunos problemas psicóticos, trastornos limítrofes de la personalidad, trastornos obsesivos, que bueno, si nosotros vemos las primeras cuatro diagnósticos, no representan principalmente lo que sería lo que nosotros conocemos como enfermedad mental. Muchas enfermedades médicas pueden estar asociadas con alguno de estos padecimientos. Luego tenemos trastornos obsesivos, problemas de esquizofrenia, manías, psicosis inespecíficas, trastorno bipolar que también se considera como de los más graves en cuanto a trastornos psiquiátricos y trastornos de ansiedad. Entonces nos damos cuenta que realmente la cantidad de padecimientos psiquiátricos son muchos y en algún momento todos nos hemos enfrentado a alguna situación de estas. A nivel mundial se encuentra dentro de las primeras 10 causas de enfermedad. Eso también es de llamar la atención porque van a darse cuenta que la depresión está como primera causa de enfermedad a nivel mundial. Y eso por las condiciones de vida, la calidad de vida, el trabajo que tenemos, el estrés al que estamos sometidos, nos condiciona a que nuestras defensas a nivel psíquico bajen, ¿sí? Y estemos sometidos a problemas de depresión. Y bueno, dentro de estas 10 causas tenemos también, por ejemplo, el abuso del alcohol, que también está considerado dentro de las enfermedades psiquiátricas, trastorno bipolar, la esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, dentro de estas 10 primeras causas a nivel mundial, tenemos varias que incluyen padecimientos psiquiátricos. Otra cosa muy importante y que hace un momento les comentaba, es importante considerar la comorbilidad que puede haber de alguna enfermedad con padecimientos psiquiátricos. Por ejemplo, muchas endocrinopatías se asocian con, por ejemplo, hipertiroidismo se asocia mucho con problemas de psicosis, el hipotiroidismo, por ejemplo, desde el nacimiento, ¿no? Con problemas de retraso mental,
cardiopatías, los pacientes cardiópatas cursan con muchos problemas de depresión, problemas inmunológicos, por ejemplo, pacientes con SIDA, a veces debutan como pacientes psiquiátricos, su primera manifestación es psiquiátrica, es con un cuadro de psicosis, obviamente pues los problemas neurológicos, todas estas condiciones, bueno, pueden llevar de la mano algún padecimiento psiquiátrico, entonces ninguno de nosotros está exento, aunque no estemos directamente en contacto con estos pacientes, a tener que manejar en un momento un evento anestésico, ¿sí? Otra condición importante y que también está, pues digamos, muy de moda son las fibromialgias, los trastornos por fibromialgia. Esos padecimientos también tienen un componente psíquico importante y el manejo médico, el manejo con medicamentos, es a través también de medicamentos psiquiátricos. Entonces también es una condición muy importante que debemos de considerar. Ahora, revisando literatura, haciendo una revisión para esta presentación, vemos que hay muchos reportes que nos indican que estos pacientes tienen una gran incidencia de complicaciones perioperatorias. Vamos a darnos cuenta que el mayor riesgo que presentan es a nivel cardiovascular, ¿sí? Y entonces tenemos que tener presente que independientemente de que no tengan la patología cardíaca, ellos por su mismo diagnóstico, por su mismo padecimiento, son susceptibles a padecerla. Vemos, por ejemplo, estas complicaciones se asocian principalmente con el diagnóstico, lo que les comentaba. Trastornos físicos, son pacientes que tienen un descuido importante en su cuidado físico, son pacientes desnutridos, son pacientes que en algún momento se han causado alguna autoagresión y que, bueno, modifica sus características físicas. Trastornos de conducta que tenemos que tomar muy en cuenta porque estos pacientes de inicio no siguen indicaciones, tenemos que tener cuidado pues en ser muy precisos en cómo vamos a vigilar que realmente este paciente esté en condiciones de operarse. Interacciones farmacológicas, que bueno, yo creo que es el punto clave pues también en este manejo. Sabemos que los medicamentos psiquiátricos actúan en un gran número de receptores a nivel central y que bueno, en algún momento pudieran modificarnos el curso anestésico y lo que les comentaba hace un momento en cuanto a trastornos físicos, la calidad de vida. Este aspecto también es muy importante porque son pacientes que aparte del problema mental, tienen problemas de farmacodependencia, de alcoholismo, de tabaquismo, y esto todavía, aunado pues al problema que ya les comentaba, todavía esto nos va a complicar la situación anestésica. Dentro de los antecedentes tenemos en un artículo de Rushena y colaboradores, donde nos comenta que hay 3 veces más riesgo de morir por complicaciones cardiovasculares en pacientes esquizofrénicos. Y esto no necesariamente en un evento anestésico. Los pacientes esquizofrénicos tienen alto riesgo de tener muerte súbita, independientemente de que los tengamos en un proceso anestésico. En cualquier momento estos pacientes pueden presentar esta complicación. Solachi y colaboradores reportan 79% más riesgo cardiovascular en pacientes con depresión. Más adelante vamos a ver los mecanismos que la depresión involucra pues, en esta situación para que estos pacientes puedan presentar este problema. Musselman establece la relación entre la depresión y el riesgo cardiovascular y los mecanismos que lo condicionan, que les comento más adelante, los vamos a mencionar. Y bueno, Brown, Fusar, Fosberg nos hablan del estilo de vida y el riesgo cardiovascular. Lo que les comentaba hace rato, esos pacientes tienen una calidad de vida muy deficiente, a veces son abandonados por los familiares, no siguen las indicaciones médicas, tienen abuso de sustancias, alcoholismo, tabaquismo, trastornos de nutrición que los condicionan y los mismos medicamentos que condicionan a que tengan problemas de obesidad, por ejemplo, y bueno, nos va a modificar entonces su aspecto físico. Otra cosa muy importante, Glassman y Weddington nos hablan mucho sobre la influencia que van a tener los medicamentos en estas patologías cardiovasculares. Por ejemplo, y el más temido, digamos, sería un problema de prolongación de QT por los medicamentos antipsicóticos. Entonces tenemos que tener una monitorización muy estrecha de estos pacientes para detectar oportunamente esta situación. Y bueno, la polifarmacia, son pacientes que toman antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, algunas benzodiazepinas y bueno, algún otro medicamento agregado y bueno, algunas
a veces recurren ellos a plantas medicinales, o sea, están saturados pues en cuanto a medicamentos que en algún momento sí pudieran causarnos alguna complicación. Y bueno, ya entrando pues en el tema, vamos a hablar de la evaluación preanestésica. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que considerar dentro de la evaluación preanestésica? Que tenemos que vigilar así en forma muy cuidadosa y que tenemos que conocer. De inicio, bueno, hay que tomar algunas consideraciones generales como es el umbral al dolor. Estos pacientes tienen un umbral diferente. Ellos no sienten el dolor igual que nosotros. Los mismos medicamentos modifican los receptores al dolor y en algún momento también pueden modificar el curso o la evolución de un procedimiento quirúrgico. Son pacientes que en ocasiones no refieren dolor abdominal, no refieren, si tienen algún problema cardíaco, no refieren dolor precordial. Y bueno, podemos entonces retardar su atención, porque son pacientes que no se van a quejar. En algunos momentos, si están en un cuadro agudo, en un cuadro psicótico, están alejados de la realidad y ellos no van a manifestar ninguno de estos problemas. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos que suspender medicamentos? Es otra pregunta que a veces yo creo que nos causa mucha inquietud. ¿Le quito el medicamento o se lo dejo? ¿Sí? ¿Qué tanto beneficio voy a tener si lo sigo manejando con este medicamento o se lo retiro? Vamos a comentar más adelante. La difícil comunicación. Es difícil a veces que el paciente nos aporte antecedentes, nos diga qué es lo que está sintiendo, cuál es su patología, cuál es el padecimiento actual, no nos va a dar ninguna información. Y a veces no tenemos el acceso directo con los familiares, porque no están, o sea, los familiares muchas veces dejan al paciente psiquiátrico, muchas veces lo tienen en cierta forma abandonado, y tenemos historias clínicas muy limitadas, ¿sí? No tenemos antecedentes precisos de estos pacientes. Y una cosa que también nos puede causar alguna situación de duda es la autorización. ¿Quién va a autorizar que estos pacientes sean operados? Porque bueno, el paciente, si está en un estado psicótico, él no tiene la capacidad de firmar una autorización, de dar un consentimiento. ¿Quién lo va a firmar? ¿Sí? Si es un procedimiento de urgencia, si es un procedimiento programado, tenemos que valorar la situación. Generalmente cuando el paciente está condicionado pues, o se sabe que no tiene la capacidad para responder por sí mismo, sus tutores legales deben de firmar la autorización. Si el paciente, y valorado por un psiquiatra, que bueno, en este caso del manejo de estos pacientes siempre tenemos que tener la interconsulta con el psiquiatra para que nos asesore sobre todo en el examen mental, la autorización a veces puede hacer el mismo paciente, cuando el psiquiatra determina que no está en un proceso psicótico agudo y que tiene la capacidad de por sí solo responder, ¿no? de hacerse responsable pues de su firma y de su autorización. Y bueno, nosotros sabemos que la evaluación preanestésica, bueno, incluye todo el examen físico general, toda una historia clínica completa, pero en estos pacientes psiquiátricos en especial, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué vamos a pedirle en especial a estos pacientes? A todos nuestros pacientes les vamos a pedir un electrocardiograma, es obligatorio. De hecho, en el hospital estamos procurando que a todos los pacientes desde que ingresan tengan el electrocardiograma, para poder valorar los cambios que pudieran presentarse por los medicamentos. Tenemos que tener obligatoriamente pruebas de función hepática, porque sabemos que muchos de los medicamentos, sobre todo los anticonvulsivantes, van a tener un metabolismo hepático y que en algún momento sí pudiera tener problemas de inflamación, pues de problemas hepáticos. Los niveles de litio en sangre cuando el paciente está tomando litio, porque sabemos que es un medicamento que es de los principales que va a causar interacciones. Sus niveles en cuanto a terapéuticos y tóxicos son muy estrechos, entonces tenemos que tener un buen monitoreo de los niveles de litio. Depuración de creatinina, igual los pacientes con litio tienen tendencia o tienen mayor facilidad a presentar problemas renales y electrolitos séricos. ¿Qué tenemos que conocer al momento que hacemos la valoración preanestésica? Pues el diagnóstico psiquiátrico. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los principales padecimientos y cómo se presentan, o sea, saber si es una esquizofrenia, si es una depresión, si es un trastorno bipolar. Vamos a ver los principales y cuáles son sus características clínicas. Y conocer la medicación psiquiátrica, conocer los principales medicamentos, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son en algún momento conocer algunas dosis. Y bueno, hablando de las enfermedades psiquiátricas, vamos a hablar primero del trastorno por consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas o sustancias tóxicas que podrían estar, donde podría estar incluida, por ejemplo, la cocaína, la marihuana. Los principales trastornos se van a presentar a nivel de corazón, músculo,
tracto digestivo, hígado, sistema nervioso periférico. Va a haber alteraciones en la coagulación y puede presentar el paciente, dependiendo del momento de que llegue, si es una intoxicación aguda o si es crónica, problemas de crisis convulsivas. Estos pacientes son muy susceptibles a llegar con algún proceso infeccioso, algún proceso neumónico, a lo mejor por una probable broncoaspiración, alteraciones del gusto y la deglución, desnutrición severa, deshidratación severa, agitación psicomotriz. En un paciente con agitación psicomotriz va a ser muy difícil que nosotros podamos en algún momento interactuar con él. Tenemos en algún momento que premedicarlo antes de poder abordarlo. Gerostomías y alteraciones neurovegetativas. La esquizofrenia es los principales padecimientos, es el más conocido, digamos, de los padecimientos psiquiátricos. Estos pacientes se van a presentar con ideas delirantes, o sea, son pacientes que van a tener alucinaciones, van a tener alucinaciones visuales, auditivas, van a tener aplanamiento afectivo. Son pacientes que difícilmente nos van a transmitir alguna información, difícilmente nos van a transmitir lo que están sintiendo, difícilmente nos van a decir si tienen dolor. Esa situación hay que tener un poco de cuidado porque son pacientes que tienen auto y heteroagresividad y el abordarlos en algún momento puede condicionarnos hasta alguna lesión a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado si realmente podemos acercarnos a ellos o si en algún momento el paciente puede autolesionarse. Son pacientes que van a estar aislados, van a tener negativismo a los alimentos y una cosa muy importante, son pacientes que sus mecanismos de defensa están disminuidos, van a tener alteraciones en mecanismos inmunológicos. La esquizofrenia también va a cursar con alteraciones en el eje hipófisis suprarrenal. Por eso les comentaba hace un momento que el diagnóstico psiquiátrico tal cual nos orienta pues a saber que ya con padecer una enfermedad psiquiátrica ya puede tener alteraciones físicas. Entonces, por esta misma alteración en el eje hipófisis suprarrenal va a tener una disminución en la concentración de cortisol y esto va a hacer que también tenga una respuesta al estrés muy diferente a cualquier otro paciente. La depresión, que está considerada dentro de los trastornos del estado del ánimo, pueden cursar con diferentes etapas. Puede cursar, por ejemplo, con irritabilidad, con fatiga, un deterioro funcional que, bueno, es progresivo, va a tener pérdida de interés a sus actividades cotidianas, actividades normales, va a tener fluctuaciones en el peso, puede cursar en ocasiones con psicosis, puede haber depresión psicótica, va a cursar con malnutrición y en algún momento, esta cosa muy importante, va a tener ideación e intento suicida. Entonces también tenemos que tener la precaución de tener vigilado a este paciente porque en el momento, sobre todo en el posoperatorio, puede presentarnos ideaciones suicidas importantes y intentos, ¿sí? Vamos a ver más adelante que sí se presentan, ¿no? Y bueno, la depresión también cursa con una hiperactividad simpático-adrenal. Esto va a condicionar que tengan alteraciones a nivel de control neurovegetativo. Son pacientes que cursan con cuadros de ansiedad, que cursan con hipertensión, con taquicardia, o por el lado contrario pueden tener hipotensiones, ¿sí? Tienen estados de disautonomía. Son pacientes que tienen tendencia a la trombosis y a la inflamación vascular. Otro padecimiento que está considerado dentro de los trastornos del estado de ánimo es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es el que cursa con estados de manía y estados de depresión. Cuando un paciente está en episodio maníaco, tiene pérdida del sueño, tiene ansiedad, tiene aumento del consumo de alcohol y de algunas drogas, tiene agitación psicomotriz y cursa con cuadros de psicosis, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen ideas megalómanas, son pacientes que en algún momento va a ser muy difícil el control de lo mismo porque no van a permitir el acercamiento, son pacientes que van a estar muy disruptivos en algún momento, son pacientes que van a tener estados de hipermanía y en algún momento pueden cursar también con episodios depresivos, viendo el lado opuesto del trastorno bipolar. Y el episodio depresivo, bueno, es muy parecido a lo que nosotros consideramos o lo que habíamos comentado en la depresión. Los trastornos de ansiedad. Que bueno, el trastorno de ansiedad no necesariamente es un padecimiento psiquiátrico. Un paciente que está programado para una cirugía puede cursar con un trastorno de ansiedad y bueno, puede cursar con ataques de pánico,
puede cursar con manifestaciones somáticas, por ejemplo, disnea, dolor precordial, mareo, desmayo, ¿sí? Pero son pacientes que, bueno, su esfera psicológica no está muy estable, entonces tenemos que manejarlos y premedicarlos en forma adecuada. Y los medicamentos psiquiátricos, ¿qué observaciones tenemos que hacer o qué cuidado tenemos que tener en cuanto a estos medicamentos? Vamos a empezar con los antidepresivos tricíclicos. Estos medicamentos, dentro de las principales acciones, son sus efectos anticolinérgicos. Estos pacientes van a cursar con hipotensión ortostática, sedación, visión borrosa, aumento de peso, piel y mucosa seca, retención urinaria y crisis convulsivas si en algún momento los llevamos a límites tóxicos y cursan con algún problema de síndrome anticolinérgico. Es muy importante considerar en los medicamentos estos efectos colaterales, porque muchos de los medicamentos que nosotros ocupemos pueden potencializar este efecto y llevarlo entonces a un síndrome neurotóxico, que también más adelante les voy a presentar, que sería ya una de las complicaciones más severas, ¿no?, en cuanto a interacciones medicamentosas. Los antidepresivos tricíclicos también tienen un efecto a nivel cardíaco muy importante. Nos pueden producir taquicardia sinusal, taquicardias supraventriculares, prolongación de los intervalos PR y QT, que es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque acuérdense que comentábamos hace un momento que estos pacientes pueden cursar con muerte súbita, retraso en la conducción AB, inversión de la onda T y depresión depresión del ST. Estos pacientes también cursan en forma rutinaria, pues, con cuadros de hipotensión y con cuadros de bradicardia. Los antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, que bueno, ya no se ocupan tanto, producen hiperactividad del sistema nervioso, hipotensión ortostática, crisis hipertensivas que sobre todo al momento del manejo anestésico sí nos pueden condicionar problemas, ¿sí? Y lo que serían arritmias, serían las dos principales condiciones que tenemos que vigilar durante el manejo anestésico. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son los que están pues más de moda, ¿no? Es, por ejemplo, la fluoxetina, el famoso Prozac, que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, la paroxetina, son los medicamentos que más frecuentemente se utilizan actualmente, y bueno, tienen menos efectos a nivel de receptores, tienen menos efectos colaterales, pero sí son muy importantes en cuanto a la recaptura de serotonina, que en algún momento sí nos puede condicionar otro síndrome neurotóxico muy importante, que sería el síndrome serotoninérgico. Estos pacientes en algún momento pueden cursar con náuseas, con irritación gástrica, con cefalea y bueno, volvemos a tener presente la bradicardia, ¿no?, que es muy constante en este tipo de pacientes. Aquí en este cuadro, bueno, está resumido algunos de los medicamentos, sus efectos secundarios y cómo están asociados con algunos de los antidepresivos, que bueno, ya les había comentado. Entonces tenemos, por ejemplo, la hipotensión ortostática, se asocia mucho a antidepresivos tricíclicos, a los IMAO. El retraso en la conducción cardíaca, lo mismo, se asocia mucho a antidepresivos tricíclicos, a inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, a los IMAO, ¿sí? Sobre todo crisis hipertensivas, los IMAO, es muy importante considerar porque, bueno, en algún momento no debemos administrar durante el manejo anestésico algunos agentes simpático-miméticos. Incremento del colesterol, por ejemplo, la mirtazapina, anticolinérgicos, todos los efectos que ya hemos visto hace un momento, causados sobre todo por antidepresivos tricíclicos. La sedación, que la mayoría de los medicamentos van a causar este efecto por bloqueos de receptores histaminérgicos. Náusea, vómito, insomnio, ¿sí? Dependiendo, pues, por ejemplo, náusea, vómito que ya hemos comentado, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, insomnio también asociado a este tipo de medicamentos. Otro tipo de medicamentos que se ocupan frecuentemente son los antipsicóticos. Estos medicamentos tienen efecto a nivel son antagonistas dopaminérgicos, entonces todos los efectos colaterales que van a producir es por acción a nivel de estos receptores. Van a producir importantes efectos extrapiramidales, dentro de ellos la distonía aguda, ¿sí? Son pacientes que en algún momento van a presentar un cuadro como este. Es un paciente que tiene una torsión importante, ¿sí? Si usted no se aprecia muy bien porque está acostado, pero tiene una torsión muy importante, tiene una rigidez muy importante, vemos una rigidez importante en el cuello, es un paciente que no controla sus movimientos y que bueno, es un efecto colateral del medicamento y muchas veces no tanto depende de la dosis, sino depende mucho de la susceptibilidad que tenga el paciente a presentarlo. Los efectos parkinsonianos, que son por ejemplo la rigidez, el temblor,
la caticia y la cialorrea, que para el manejo anestésico sí nos puede condicionar algún problema. Por ejemplo, la rigidez. Son pacientes que tienen muy limitada la apertura oral, son pacientes que al momento que nosotros queremos valorar vía aérea, nos va a costar mucho trabajo porque no abren la boca. O sea, no pueden por el mismo medicamento. Van a tener cialorrea importante, que bueno, también nos puede en algún momento interferir en el manejo de la vía aérea. Y estos, más que cualquier otro medicamento, van a producir efectos cardiovasculares importantes. La hipotensión ortostática por bloqueo a nivel de receptores alfa-adrenérgicos, la prolongación del QT, depresión del ST. Hay una importante disminución del umbral convulsivo, entonces estos pacientes, aunque no sean convulsionadores, en algún momento, si nosotros suspendemos el medicamento o por el mismo medicamento pueden presentar crisis convulsivas y síndrome neuroléptico maligno, que se asocia mucho también a los síndromes neurotóxicos y que, bueno, es muy parecido a la hipertermia maligna, ¿sí? Que si los comparamos es más grave la hipertermia maligna que el síndrome neuroléptico maligno, y que no necesariamente un paciente que tenga síndrome neuroléptico maligno va a presentar hipertermia maligna. Se han hecho estudios y no está asociado realmente, pero bueno, en algún momento es una señal de alarma, ¿no?, en cuanto al tipo de medicamentos que deberíamos utilizar en este tipo de pacientes. Y bueno, aquí tenemos algunos antipsicóticos y los efectos que va a tener a diferentes niveles. Por ejemplo, el aldol, que es de los más conocidos, va a tener sobre todo efectos extrapiramidales, efectos de disquinesia tardía, va a tener importante efecto sedativo. Y si nos vamos, por ejemplo, a medicamentos que nos van a producir efectos secundarios anticolinérgicos, tenemos la tioridacina, que es de los principales. Es un medicamento que también ya no se ocupa mucho, pero que bueno, sí produce efectos secundarios anticolinérgicos, produce un gran impacto sobre el QT, la olanzapina, la clozapina, que también en algún momento tienen olanzapina, acá está la clozapina, que también tienen efectos secundarios anticolinérgicos. Entonces, estos medicamentos tenemos que tener cuidado en cuanto a anticolinérgicos que pudiéramos nosotros manejar durante el manejo anestésico y que no nos pudieran potencializar en algún momento un síndrome anticolinérgico. Los anticonvulsivantes, la carbamazepina, el ácido valproico, por ejemplo, son medicamentos que nos pueden producir a nivel gastrointestinal, por ejemplo, vómito y diarrea. A nivel cardiovascular, retardo en la conducción cardíaca. Son pacientes que en algún momento sí nos van a presentar también cuadros muy importantes de bradicardia y que además no tienen una muy buena respuesta a la atropina. Efectos hematológicos con disminución de plaquetas, pueden condicionarnos en algún momento anemia aplásica. Efectos hepáticos, que bueno, aquí lo más importante de estos medicamentos es la inducción enzimática. Son pacientes que sabemos que van a requerir mayor dosis del anestésico que nosotros vayamos a utilizar. Y a nivel renal, nos van a producir disminución del sodio plasmático. El litio es un medicamento, yo creo, de los más potencialmente tóxicos, o sea, de los que más tenemos que tener cuidado y que en algún momento sí tenemos que considerar su suspensión al momento del manejo anestésico. Este medicamento tiene efectos renales importantes, puede producir lesiones tubulares, disminución del aclaramiento de creatinina, diabetes insípida y puede producir disfunción del nodo sinusal. Y en algún momento estos pacientes pueden cursar con hipotiroidismo. Dentro de los efectos cardíacos presentan o puede simular en algún momento un proceso isquémico por aplanamiento, inversión de la onda T, la enfermedad del seno que hace rato les comentaba, el bloqueo AB y síncopes. A nivel gastrointestinal, irritación gástrica y diarrea. Generalmente cuando un paciente empieza con problemas de toxicidad por litio, la primera manifestación es dolor abdominal y diarrea, ¿sí? Y es muy importante en cualquier paciente con litio, en el momento que presente alguno de estos efectos, revisar inmediatamente qué fue el medicamento que condicionó esa situación que llevó a la toxicidad de este paciente. Ahorita vamos a ver cuáles son algunos de los medicamentos. Y bueno, los ansiolíticos, que bueno, no creo que tengamos nosotros tanto problema en el manejo de esto porque incluye las benzodiazepinas y sabemos que dentro de los efectos principales que puede causar pues es la sedación, ¿no? Y que bueno, en algún momento nosotros manejamos esa situación, lo utilizamos como medicación preanestésica y que bueno, nada más habría que considerar si nosotros en algún momento aumentamos dosis durante el manejo, durante la premedicación o dejamos el mismo medicamento que el paciente pudiera estar tomando.
El alcohol lo incluí dentro de estos medicamentos, no como medicamentos, sino como si el paciente en algún momento pudiera presentarse con efectos agudos de alcohol. Los efectos neurológicos que puede producir son sedación, alteración del sueño, crisis convulsivas y hemorragias cerebrales. Y a nivel de efectos cardiovasculares es un cardiopresor importante, depende mucho de la dosis, ¿no? Puede producir arritmias y en algún momento puede producir infartos. Puede tener efectos respiratorios importantes con depresión respiratoria, y esto es muy importante, el riesgo de broncoaspiración, efectos metabólicos, puede llegar el paciente o cursar el paciente con acidosis metabólica, disminución de la colinesterasa plasmática, disminución de los niveles de calcio, magnesio y potasio, y son pacientes que van a estar desnutridos, van a tener hipovitaminosis. La cocaína nos va a producir en algún momento, también dependiendo pues del momento en que nosotros tomemos al paciente, el momento en el que atendamos a este paciente, nos puede producir agitación psicomotriz, alucinaciones, depresión respiratoria, midriasis, espasmos musculares, náusea y vómito, y sobre todo, lo más temido podrían ser complicaciones cardíacas y complicaciones respiratorias. Son pacientes que en algún momento pueden cursar con infartos o con problemas de edema pulmonar. Ahora, ya una vez que tenemos identificado el diagnóstico y tenemos identificado el tipo de medicamento que está tomando nuestro paciente, ¿qué vamos a hacer? En algunos momentos se ha considerado la suspensión de los tratamientos, ¿sí? la suspensión del medicamento, pero ahora ya no se considera tan importante el suspenderlo. Nosotros tenemos que tener presentes todas las complicaciones o todos los efectos secundarios que pudieran presentarse para entonces hacer una monitorización más cercana o más precisa de alguno de estos efectos. Nuestros pacientes psiquiátricos, ¿a qué procedimientos están? ¿En qué momento podemos aplicarles anestesia? Yo diría que para todo. O sea, la mayor parte de los manejos de los pacientes psiquiátricos son bajo anestesia. Obviamente para un proceso quirúrgico, para una endoscopía, en procesos dentales, odontológicos, en imagenología, son pacientes que para resonancia magnética, para tomografía no van a cooperar, o por los mismos movimientos anormales que tienen no es posible hacer el estudio. Extracción de cuerpos extraños, son pacientes que tienen dentro de su patología toman pues o comen algunos cuerpos extraños o se introducen debajo de la piel algunos cuerpos extraños, y yo creo que dentro de lo que más se hace el manejo anestésico de estos pacientes es la terapia hidroconvulsiva. Aquí hay algunos ejemplos de algunos padecimientos, ¿no? de los pacientes que tenemos en el hospital. Este paciente, por ejemplo, tiene una hernia diafragmática. Ustedes se dan cuenta que es un paciente que iba a entrar a terapia hidroconvulsiva, pero que ya no se consideró que, bueno, era un candidato por esta hernia grande que tiene aquí a nivel de hernia de Morgagni, a nivel diafragmático, tenía metido parte del epiplón, y que, bueno, la terapia hidroconvulsiva aumenta mucho la presión intragástrica y se consideró que este paciente pudiera tener pudiera complicarse en algún momento porque pudiera introducirse alguna parte del intestino, ¿no? Y condicionar una urgencia mayor. Este paciente, no sé si aquí se dan cuenta, tiene agujas, ¿sí se dan cuenta? Que se las metió debajo de la piel. Hoy precisamente llegó un paciente que se había tragado clavos, tornillos y monedas, ya no fue posible poder presentar la imagen, pero es muy frecuente. Y esos pacientes en algún momento hay que sacar el cuerpo extraño a través de alguna endoscopía o colonoscopía. Pacientes con intentos suicidas, si ustedes se dan cuenta, tiene una lesión en el cuello y que, bueno, a veces, este paciente, bueno, es una lesión superficial, pero a veces el reparar pues esta situación requiere de un manejo anestésico. Pacientes que cursan frecuentemente con abscesos perianales. Esos pacientes, por la misma calidad de vida, la misma situación de vida, y a veces llegan a introducirse cuerpos extraños a nivel de ano y recto y cursan frecuentemente con estos procesos. Con procesos de hemorroides también es muy frecuente. Prolapsos uterinos, también son pacientes muy obesos en algunas ocasiones, con un descuido total pues en su persona, y bueno, vemos que tiene un prolapso uterino importante. Este paciente, que yo creo que cualquiera de nosotros nos puede llegar en cualquier hospital, es un paciente que una arma punzocortante trató de suicidarse, ¿no? Entonces tiene una lesión a nivel de corazón, y bueno, aquí ya lo vemos con una toracotomía, ¿sí? Pero bueno, este paciente tuvo un intento suicida, y cualquier momento, pues a cualquiera de nosotros se nos puede presentar un caso como estos. Esta paciente tiene una mama supernumeraria, ¿sí? Aquí lo importante de la imagen es apreciar, bueno,
la obesidad tan importante que tiene, ¿sí? Independientemente del proceso quirúrgico que vamos a realizar aquí, la obesidad tan importante que tiene, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son, a nivel hablando de interacciones, cuáles son los principales mecanismos que pueden condicionar los problemas en el manejo anestésico? Sabemos que las interacciones se dan a nivel de inhibidores del metabolismo y a nivel de inductores, ¿sí? Muchos de los medicamentos, o bueno, que en algún momento puedan desplazar el punto de fijación a proteínas. Muchos de los medicamentos psiquiátricos van a inhibir el metabolismo, van a inhibir el citocromo P450, por ejemplo. De entre los que tenemos aquí los inhibidores de la IMAO, el metilfenidato, el ácido valproico, las fenotiacinas. Inductores del metabolismo, ¿sí? Que en algún momento van a condicionar que estos pacientes consuman mayor proporción anestesia, carbamazepina, hidrato de cloral, fenitoína, rifampicina. Y bueno, los que van a desplazar el punto de fijación a proteínas, como serían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Y bueno, aquí un poco ya más específico, hablando del citocromo P450, tenemos por ejemplo la cafeína, ¿sí? De inhibidores de las enzimas P450, tenemos la fluvoxamina, inductores, por ejemplo el cigarro, y vemos que bueno, una gran cantidad de medicamentos psiquiátricos van a actuar a nivel hepático y que bueno, en algún momento sí nos pueden condicionar modificaciones en cuanto al manejo, ¿no? Sobre todo si hablamos de algunos anticonvulsivantes, por ejemplo la carbamazepina, ¿sí? Que van a tener una importante interacción, y si bueno, este paciente que tiene carbamazepina, vamos a manejarlo con lidocaína, en algún momento sí pudiera verse alterado el metabolismo de la lidocaína y tener niveles tóxicos, por ejemplo, ¿sí? Sería de los más importantes, ¿no? De los más frecuentes. La fluoxetina, que también es un medicamento que se ocupa comúnmente y que les comentaba hace un momento, el manejo de la fibromialgia, que es algo que es muy común que se presente en estos pacientes para algún procedimiento quirúrgico. Bueno, es un medicamento que se está utilizando frecuentemente para este padecimiento y si nos damos cuenta en algún momento puede causarnos alteraciones en el manejo también, ¿sí? La paroxetina, la fluoxetina también a este nivel como inhibidor de las enzimas, la sertralina, que es otro inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, triazolam, risperidona, fenotiacina, paroxetina. Si nos damos cuenta que actúan a diferentes niveles, tanto a nivel de inducción enzimática como inhibidores enzimáticos. Y bueno, y aquí algunas interacciones ya más específicas, ¿sí? Si hablamos de antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, y los IMAO, van a tener interacción con aminas simpaticomiméticas, y en algún momento, si nosotros aplicamos a estos pacientes, por ejemplo, adrenalina, pudiera condicionar crisis hipertensivas y arritmias. En este tipo de pacientes, si en algún momento presentan hipotensión, está indicado que se ocupe, por ejemplo, noradrenalina. Antipsicóticos, por ejemplo, las fenotiacinas, se ha observado que presentan interacción importante con el florano, isoflorano, con algunos antiarrítmicos, narcóticos y los barbitúricos. Y nos puede condicionar entonces hipotensión y prolongación de la condición cardíaca y sedación, ¿sí? Sobre todo, bueno, lo que sea la hipotensión y la prolongación de la condición cardíaca que nos puede llevar a problemas importantes de bradicardia es lo que tenemos que tener más presente. La carbamazepina y el ácido valproico, que pueden interactuar, lo que les comentaba hace rato, con la lidocaína, la cimetidina y los antiarrítmicos, van a producir una disminución de la acción de los anestésicos, toxicidad por lidocaína y prolongación de la conducción cardíaca. El litio, que va a actuar principalmente con los relajantes musculares, y esto va a potencializar el efecto de los relajantes, va a producirnos relajaciones muy prolongadas, y que bueno, sí tenemos que tener una buena monitorización en caso de que llegara a utilizarse, y la atropina, ¿no? Que en algún momento puede potencializar un síndrome anticolinérgico. Y son medicamentos que ocupamos frecuentemente, ¿no? Lo que ocupamos siempre nosotros, ¿no? Y que en algún momento nos damos cuenta que sí la interacción es muy, muy importante y delicada, ¿no? Sobre todo por los problemas a nivel cardíaco. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a suspender o no vamos a suspender los medicamentos? Eso sería, yo creo que la parte principal, pues, de todo esto. Se comenta mucho que, bueno, hay que valorar el riesgo-beneficio. Si el paciente en algún momento tiene más riesgo de suspender el medicamento porque sabemos que va a cursar con un cuadro de agitación muy importante y que en el posoperatorio va a cursar también con un cuadro de agitación muy severo, dejamos el medicamento, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la fenitoína, ¿sí? Aquí nos comenta el día previo a la cirugía qué hacemos, le damos su dosis habitual,
le damos su dosis habitual el día de la cirugía. Durante la cirugía en algún momento pudiéramos aplicarle, que bueno, aquí también esto es muy relativo, sabemos que nuestros medicamentos van a proteger a este paciente de que no convulsione, y después de la cirugía continuar la dosis B, si no es posible continuar con la vía aérea. Pero sí cuidar, porque sabemos que si en algún momento suspendemos bruscamente este medicamento, este paciente va a tener riesgo de convulsionar. Perdón, me voy a pasar para acá porque no se alcanza a ver muy bien con la luz. El fenobarbital también, ¿sí? Sabemos que en algún momento durante la cirugía, bueno, podemos utilizar tiopental para evitar pues la suspensión brusca del fenobarbital, y podemos darle sus dosis habituales. La carbamazepina, ¿sí? Durante la dosis de carga de la fenitoína o fenobarbital por vía oral se le puede dar. Se le puede dar también fenobarbital o fenitoína para evitar la interacción que va a haber a nivel hepático con la carbamazepina, y cuando esté disponible la vía oral se le va a continuar. El ácido valproico igual, ¿no? Vemos que continuamos con el medicamento un día antes, el día de la cirugía y después de la cirugía. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina se continúan, ¿sí? Generalmente estos medicamentos ya no los suspendemos, todos los antidepresivos. Los que sí podemos suspender en algún momento son antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Considerando, les comentaba, el riesgo del paciente. Es un paciente que tiene riesgo suicida importante, no podemos retirar el medicamento, y en algún momento el problema más importante sería la hipotensión, y en este caso vamos a utilizar noradrenalina para corregir esta situación. Se considera utilizar este tipo de medicamentos de acción directa. Los IMAO, por ejemplo, aquí sí se considera que los IMAO deben suspenderse por lo menos 2 o 3 días antes. Estos medicamentos sí tienen una interacción muy importante con medicamentos simpaticomiméticos, entonces sí hay que suspenderlos, ¿sí? Y lo más pronto posible restablecerlo. Los neurolépticos o los antipsicóticos generalmente se dejan, nada más tener cuidado de vigilar la presencia de algún síndrome anticolinérgico. El litio es de los medicamentos que sí suspendemos 2 o 3 días antes. Hay que tomar niveles de litio en el paciente, y si en algún momento se puede entrar con niveles más bajos, los niveles más bajos posibles, es lo más conveniente por la interacción que pudiera haber con los relajantes musculares. Y las benzodiazepinas generalmente, bueno, las dejamos a su dosis habitual, o en algún momento si el paciente cursa con ansiedad importante podemos incrementarlas, siempre vigilando cuadros respiratorios, cardíacos, y bueno, es importante que no suspenderlas porque en algún momento puede presentar el paciente síndromes de abstinencia. Y bueno, evitar el uso de enflorano por riesgo de disritmia cardíaca y crisis convulsivas en combinación con algunos psicóticos. Podemos utilizar algún otro tipo de halogenado. Hay que tener precaución importante, y aquí sí vienen las observaciones más precisas, porque en algún momento tenemos estos síndromes que sí pueden ser mortales. Hay que tener precaución con el uso de su fentanil y alfentanil, porque pueden producir síndrome serotoninérgico. Entonces son los cuadros, digamos, más graves que sí hay que tener cuidado. Sí se pueden utilizar, pero con precaución y siempre bien monitorizado el paciente. No administrar anestésicos locales con vasoconstrictor en pacientes que cursen con o que consuman antidepresivos tricíclicos, por el riesgo que veíamos de disritmias o de arritmias. No administrar anestésicos locales con vasoconstrictor en pacientes consumidores de cocaína por el mismo problema de disritmias o arritmias. Y bueno, el manejo posanestésico. Estos pacientes generalmente en el posanestésico pueden cursar con alguno de estos problemas. ¿Qué le vamos a dar de analgésico? ¿Sí? Porque también los analgésicos van a interactuar con los medicamentos. Si el paciente se agita, ¿qué le vamos a dar? Pueden caer en estados de confusión importante, y una cosa importante, los pacientes esquizofrénicos cursan con hilio paralítico. Entonces hay que tener precaución y una vigilancia también muy estrecha. ¿Qué le vamos a dar a los pacientes? Los AINES están contraindicados en pacientes que toman litio, porque aumentan los niveles en sangre. Por ejemplo, no le podemos dar diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, porque aquí sí es muy importante el límite tóxico que les comentaba hace rato, ¿sí? Los niveles terapéuticos están en 1.2, los niveles tóxicos están en 1.5, y es tan estrecho el margen que en algún momento ni cuenta nos damos, ¿no? En qué momento aumentó los niveles de litio y el paciente empieza a cursar con problemas de intoxicación por litio. El tramadol
En todos los pacientes psiquiátricos estaría contraindicado porque puede producir síndrome serotoninérgico y también está asociado a crisis convulsivas. Ondansetron y metoclopramida también pueden producir síndrome serotoninérgico. En este caso, en estos pacientes, como antieméticos podemos utilizar el mismo aldol o droperidol, en algunos lugares todavía se encuentra. El mismo aldol es un antiemético, entonces el mismo medicamento lo protege. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico y el paracetamol serían los medicamentos indicados para la analgesia postoperatoria porque no van a afectar los niveles de litio. Si el paciente se agita, los pacientes psiquiátricos es muy común que si nosotros en algún momento dejamos de darle alguna de las dosis de medicamento porque no hemos podido establecer la vía oral o porque no se ha podido en algún momento iniciar con el tratamiento, curse con agitación psicomotriz y con estados de confusión. Vamos a dar como medicamento el haloperidol a una dosis de 5 miligramos IM cada 30 a 45 minutos hasta lograr el efecto deseado, ¿sí? O en algún momento pudiéramos darle ciclopentixol 100 miligramos IM. Son los medicamentos que con mayor frecuencia se utilizan para los estados de agitación psicomotriz o en algún momento alguna benzodiazepina. ¿Qué pasa cuando se nos presenta alguno de estos síndromes? Hay que identificarlo. O sea, aquí lo importante es que nosotros en algún momento pudiéramos confundirlos con hipertermia maligna. Son muy parecidos, son cuadros que se presentan en forma muy semejante. Todos cursan con síndromes neurotóxicos, todos cursan con fiebre, todos cursan con rigidez y en algún momento tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. La mayoría de estos síndromes pues, se consideran de alto riesgo, muchos mortales y el manejo generalmente lo hacemos en una terapia intensiva. Aquí tenemos resumidos los principales síndromes neurotóxicos, por ejemplo el síndrome serotoninérgico, que ya sabemos que puede estar causado por los fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y si a esto le agregamos, por ejemplo, tramadol o le agregamos algunos de los antieméticos, en algún momento pudiera presentarse. Tiempo de aparición más o menos en 12 horas y estas son las características. Son pacientes que cursan con hipertensión, taquicardia, taquipnea y la hipertermia. Aquí la diferencia sería en cuanto al nivel, ¿no?, de hipertermia. Si ustedes se dan cuenta de la hipertermia maligna, pues sabemos que cursa con niveles mucho más altos, ¿no? 46 grados, 50 grados, ¿no? Estos pacientes cursan con hipertermia también maligna, pero que en algún momento es mucho menor que la hipertermia causada por alguno de los anestésicos, ¿sí? Y bueno, las características clínicas, ¿no? Midriasis, diaforesis, motilidad intestinal aumentada, el tono muscular muy aumentado con rigidez importante, hiperreflexia, agitación y en algunos casos estado de coma. Y todos los síndromes neurotóxicos pues son muy parecidos, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno, más adelante les voy a presentar el otro, el síndrome anticolinérgico, que bueno, yo creo que esto podría ser lo más frecuente por los medicamentos que utilizamos. Y fíjense, los medicamentos asociados, antidepresivos, antipsicóticos, atropina, que es algo que nosotros ocupamos rutinariamente, sevoflurano, fentanil, buprenorfina, ¿no? Cualquiera de estos asociado a algún antidepresivo o algún antipsicótico pudiera condicionarnos un síndrome anticolinérgico, ¿sí? Y bueno, el cuadro clínico es muy parecido, ¿no?, a los que ya les comentaba anteriormente, ¿no? Cursa con fiebre, taquicardia, retención urinaria, convulsiones, midriasis y en algunos casos estados de coma. Y bueno, yo quisiera hablarles un poco de la terapia electroconvulsiva porque es un procedimiento muy rutinario pues en cuanto al manejo anestésico en mi hospital. Y bueno, aquí sobre todo resaltar la importancia del manejo anestésico, ¿sí? Porque es importante que estos pacientes esté presente un anestesiólogo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de este manejo? Atenuar los efectos fisiológicos de la TEC. Ahorita les voy a mostrar cómo estos pacientes cursan con hipertensión y taquicardia, a veces en forma impresionante, ¿sí? Y que nuestro manejo anestésico en algún momento va a disminuir esa presencia, ¿no?, tan severa. Va a producir en algún momento estabilidad hemodinámica y va a tener una cosa muy importante, tenemos que tener una mínima interferencia con el manejo, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, los mismos medicamentos anestésicos, en algún momento el tiopental, por ejemplo, el propofol, en algún momento pudieran modificar el umbral convulsivo. Entonces tenemos que buscar la dosis adecuada, la ideal, para no interferir con el tratamiento, porque si no, entonces no le funciona al paciente. Entonces hay que trabajar un poquito, ¿no?, con esa situación de las dosis. Otro de los objetivos del manejo es poder ofrecerle al paciente durante la crisis convulsiva una adecuada ventilación y oxigenación. Son pacientes que si no les ponemos anestesia van a cursar con hipoxia.
y esto en algún momento, en lugar de beneficiar el tratamiento convulsivo, va a perjudicar al paciente porque va a cruzar con cuadros de confusión más severa. Lo podemos monitorizar adecuadamente, ¿sí? Lo podemos monitorizar y vamos a ver que hay una pronta recuperación. Si en algún momento ustedes han visto un paciente que se le somete a terapia electroconvulsiva con anestesia, sin anestesia, es impresionante pues la forma en que se recupera. La forma de recuperación bajo un evento anestésico es en una forma tranquila, el paciente no se agita, está bien oxigenado, sin lesiones, sobre todo a nivel oral, y si lo vemos sin manejo anestésico, un paciente que va a estar muy agitado, en algún momento tiene sangrado a nivel de cavidad oral porque se muerde, puede tener contracturas importantes, se ha reportado en algunos casos fracturas, luxaciones. Entonces es muy importante, ¿no?, que nosotros podamos estar presentes durante este procedimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente se le somete a un tratamiento de terapia electroconvulsiva? Hay una respuesta cardiovascular también muy importante. Hay una estimulación del sistema nervioso autónomo y el paciente en algún momento puede cruzar con bradicardia o con asistolia inicial, ¿sí? Hay aumento de la presión arterial, más o menos del 30 al 40%, hay aumento de la frecuencia cardíaca en un 20% o hasta más, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno, y es muy frecuente que estos pacientes presenten arritmias, que vamos a ver que la mayoría de las veces son benignos, no causan mayor problema. A nivel del sistema nervioso central va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, fíjense, de una forma muy importante, aumenta la presión intracraneal y aumenta el metabolismo cerebral. Y en un momento el aumento en el consumo de oxígeno nosotros lo vamos a abastecer a este paciente a través de la ventilación y le vamos a proteger, también vamos a ofrecer protección cerebral a través de tiopental, ¿no?, que es el medicamento que con mayor frecuencia se utiliza. Tenemos también otra respuesta importante que es aumento de la presión intragástrica, aumento de la presión intraocular y salivación importante, que también en estos pacientes todos entran premedicados con atropina para evitar precisamente este efecto, ¿no?, de la salivación, que en algún momento si la atropina no funcionaba adecuadamente, sí nos produce problemas de broncoespasmo muy importantes. La salivación es una situación que sí nos complica en forma severa. ¿Por qué esta respuesta hemodinámica en los pacientes con terapia electroconvulsiva es tan importante? Porque es consecuencia de la estimulación del sistema nervioso autónomo. De inicio hay actividad parasimpática, o sea, los pacientes de inicio pueden cursar hasta con asistolia, ¿no?, que inmediatamente se recupera por una segunda acción, que sería la respuesta simpática. Ese es el equipo de terapia electroconvulsiva. Yo creo que no sé si algunos ya lo habían visto, ¿sí? En este equipo podemos monitorizar tanto, no se alcanza a ver muy bien, pero se monitoriza tanto la frecuencia a través de un electrocardiograma, se puede monitorizar, y también se monitoriza un electroencefalograma, o sea, se coloca al paciente electrodos para ver el electroencefalograma. Y eso nos indica si en algún momento el paciente, por efecto de la anestesia o de la relajación, no vemos la crisis tónico-clónica física, podemos verla a través de un registro electroencefalográfico. Son los electrodos de estimulación y los electrodos de monitorización. Y bueno, estos son los botones con los que el psiquiatra regula la energía, ¿no?, que va a enviar al paciente. Generalmente se calcula por kilogramo de peso. Y por edad también. Bueno, aquí estamos haciendo el manejo anestésico de un paciente sometido a terapia electroconvulsiva. Si se dan cuenta, bueno, está con una monitorización completa, con oximetría, electrocardiograma, tenemos el aporte de oxígeno, tenemos todo lo a la mano, lo necesario para, en caso de alguna complicación, la asistencia. Se le coloca a todos los pacientes, independientemente de que estén anestesiados, se les coloca un protector dental, porque el estímulo es tan cercano a los maceteros que en algún momento, si hay contractura del macetero, los electrodos de estimulación se colocan a este nivel, no se alcanzan a ver, aquí están, se colocan a este nivel, y como es tan cercana la estimulación, aunque estén relajados, el paciente tiene contractura muscular y en algún momento sí aprieta, ¿sí? Entonces hay que colocarle un protector. Y bueno, aquí al momento que se da la descarga, nosotros nos quitamos de la fuente de oxígeno porque bueno, sí pudiera en algún momento causarnos algún problema, alguna chispa por ahí, y bueno, vemos la monitorización completa. Y bueno, aquí se nos presenta entonces cómo es la respuesta tan importante a nivel de lo que sería la frecuencia cardíaca. Fíjense, aquí está a nivel basal, a nivel cuando el paciente entra, se da el estímulo y cómo se incrementa en forma tan importante, y la presión arterial también cómo se incrementa en forma tan importante.
Es mínimo pues el tiempo, generalmente la crisis convulsiva dura de un minuto a minuto y medio, y después de este tiempo inmediatamente el paciente recupera. Aquí depende mucho del paciente, ¿no? De la edad. Si es un paciente joven tenemos una recuperación generalmente inmediata. Si es un paciente ya de edad mayor, pues sí tenemos cierta dificultad en la recuperación, ¿no? Pero generalmente, inmediatamente después de que termina la crisis convulsiva, vemos esta caída importante, ¿sí? Y aquí tenemos algunos trazos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este paciente durante la crisis cursó con alguna arritmia, ¿se dan cuenta? Con un problema de bigeminismo, que bueno, no causa mayor situación porque inmediatamente termina la crisis convulsiva y el paciente se recupera. Aquí tenemos también, este es el registro electroencefalográfico, el registro electrocardiográfico, y por aquí tenemos aislada, una distracción aislada, ¿no? Generalmente son el tipo de arritmias que se presentan sin ninguna repercusión hemodinámica, termina la crisis convulsiva y el paciente se recupera. Y aquí tenemos lo que les comentaba, de inicio pueden cursar con algunos periodos de, pues en algunos momentos hasta de asistolia. Se llegan a presentar eventos hasta de 5 segundos en el que el paciente tiene línea isoeléctrica, pero inmediatamente viene la respuesta simpática y inmediatamente empieza el aumento de la frecuencia cardíaca, que puede llegar hasta niveles de 150 a 160 durante la crisis convulsiva y posteriormente recupera, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los principales incidentes que se presentan durante una terapia convulsiva? Pues ya les comentaba, arritmias, hipertensión arterial de difícil recuperación. Muchos pacientes tienen prolongación del QT, que sería una contraindicación absoluta para que estos pacientes reciban terapia electroconvulsiva. Pueden presentar asistolia, isquemia y en algunos momentos cursan con bradicardia post-TEC, ¿sí? Son pacientes que si es persistente esta bradicardia, tenemos que valorar si es conveniente que continúe con el tratamiento, porque otra cosa que se observa mucho en los pacientes, ya les había comentado hace un momento, tienen poca respuesta a la atropina. O sea, uno les aplica la atropina y realmente no hay un incremento en la frecuencia cardíaca, y eso nos limita mucho, ¿no? Porque en algún momento si presenta una bradicardia más severa, tendría que considerar otro tipo de medicamento, ¿no? Bueno, es una paciente que, bueno, si nos damos cuenta, ¿no?, de la característica de un paciente psiquiátrico, es un paciente que está sujeto, que tenía problemas de autoagresividad y heteroagresividad, y que, bueno, se impone, ¿no? Un paciente psiquiátrico de repente se impone si lo vemos con esas características. Si lo vemos hoy, este paciente estuvo en tratamiento con terapia electroconvulsiva, es otra persona, ¿no? O sea, pero se dan cuenta, ¿no?, de la actitud, de la resistencia que tiene muchas veces a que uno se acerque a ellos, ¿sí? De la limitación que tenemos en obtener algún tipo de información, y que bueno, sí está agresiva, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Sí, vio que iba a tomar la foto y como que sí no le pareció, ¿no? Y bueno, quisiera presentarles una parte pues del trabajo que hice en el diplomado o que estoy realizando en el diplomado de investigación. Es un reporte preliminar en donde estamos haciendo el estudio en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, para determinar los factores de riesgo más importantes, los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad psiquiátrica. Les comentaba, este es un estudio preliminar que tiene como objetivo determinar la influencia de múltiples situaciones. En este caso evaluamos tabaquismo, diabetes mellitus, presencia de triglicéridos aumentados, colesterol, índice de masa corporal, el mismo diagnóstico psiquiátrico, los medicamentos que toma el paciente, y vimos qué influencia tenía sobre la presencia de complicaciones cardiovasculares. Se estudió a estos pacientes en un periodo entre julio y octubre del 2010. Se realizó seguimiento a 50 pacientes al momento de su ingreso, identificando los principales factores de riesgo que ya les comentaba, y para fines de análisis se dividieron en dos grupos, los que presentaron complicaciones cardiovasculares y los que no las presentaron. Y se obtuvieron estos resultados. Se presentó un mayor número de complicaciones en mujeres, 36%, y en hombres, 34%. La edad promedio de estos pacientes está entre 45 a 48 años. Aquí vemos entonces el porcentaje de pacientes de mujeres que presentan este tipo de complicaciones en relación a los pacientes del sexo masculino. O sea que el sexo en algún momento también podría ser un factor, ¿no?, predisponente a presentar este tipo de complicaciones. Dentro de los diagnósticos que con mayor frecuencia se presentaron está la esquizofrenia, seguido de la depresión y algunos trastornos orgánicos. Son los principales diagnósticos que registramos durante el estudio. Y bueno,
Las complicaciones se presentaron de estos 50 pacientes en el 60% de ellos, o sea, sí rebasa más allá, ¿no?, de la mitad de los pacientes, y igual 36 personas o 36 pacientes fueron mujeres y 24 pacientes fueron hombres. Dentro de los factores de riesgo que se asociaron está el diagnóstico. Los pacientes con esquizofrenia presentaron 30% más complicaciones. De los antipsicóticos que más problemas presentaron en cuanto a ese tipo de complicaciones está el Aldol en un 24%, la risperidona en un 24%, y las complicaciones que con mayor frecuencia se presentaron y que en algún momento sí condicionaron cuadros de síncope y 2 pacientes que tuvieron muerte súbita, son la hipotensión y la bradicardia. La hipotensión en un 38% y la bradicardia en un 17%. Los factores de riesgo asociados también a esto fueron el tabaquismo, la obesidad y la diabetes mellitus. Todos ellos presentaron un riesgo importante y vemos, al calcular, vimos que hay un riesgo relativo de 2 veces a presentar mayor complicación que cualquier otro paciente. O sea, es el doble, ¿no?, de riesgo de presentar alguna complicación de tipo cardiovascular. Y bueno, aquí vemos, tenemos representado entonces los principales incidentes que se presentaron y vemos que la hipotensión es el que con mayor frecuencia se presenta y sí se asocia mucho con que el paciente presente síncope sin ninguna causa, de repente se levanta y cae desmayado, y les comentaba que 2 pacientes de estos fallecieron. Y bueno, como conclusión de este estudio y como conclusión, bueno, de esta presentación, vemos entonces que los pacientes con enfermedades psiquiátricas son un grupo de alto riesgo, que tenemos que en algún momento conocer el diagnóstico, conocer los medicamentos que está tomando, identificar los efectos secundarios que pudieran presentarse por estos medicamentos, identificar los datos tóxicos, por ejemplo los síndromes neurotóxicos, que sí son en algún momento mortales, no suspender los medicamentos, hay que valorar el riesgo-beneficio, si es necesario continuarlo, se continúa con una monitorización muy estrecha, pero siempre teniendo presente cuáles son las principales complicaciones, que ya vimos que son a nivel principalmente cardiovascular y respiratorio, y bueno, son pacientes que tenemos que vigilar durante el pre, trans y en el posoperatorio. Y bueno, con esto termino, les agradezco mucho su atención. Un aplauso.